Hola chicos, vamos a descubrir dos acontecimientos muy importantes en la España del siglo XX. Estos acontecimientos son la Guerra Civil y la dictadura franquista, ¿de acuerdo? La Guerra Civil ocurrió del año 1936 al año 1939. Era una época en la que ya había cierta disconformidad contra el gobierno republicano y se ejecutó un golpe de Estado, ¿de acuerdo? Ese golpe de Estado triunfó en algunas provincias como Canarias, Castilla y León, Aragón, y en otras fracasó por la resistencia de milicias obreras. ¿Qué es lo que pasó? En unas ganó, en otras fracasó. Esto provocó una división de España en dos. Las divisiones siempre provocan guerras. En este caso se provocó la guerra civil, que duró hasta el 1 de abril de 1939. Fíjate, aquí tenemos los dos bandos enfrentados durante la guerra civil. El bando sublevado, que es el que estaba compuesto por el ejército que defendía la monarquía y mantener las cosas como hasta ahora, y el bando republicano, que agrupaban varias tendencias más republicanas, como son los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los nacionalistas. ¿Mm? Había dos Españas que estaban enfrentadas unas y otras. Hay gente que tuvo que emigrar. De hecho, si tienes algún abuelo o bisabuelo, le puedes preguntar y verás cómo te puede contar historias de ese momento. Consecuencias de la guerra, además, elevado número de muertos y de heridos, retroceso de derechos, tanto de mujeres como de trabajadores, división de pensamiento de la sociedad española, los dos bandos, abandono de los campos de cultivo y destrucción de muchas cosas, infraestructuras, industrias, aislamiento de España a nivel internacional. Además, en esa época estaba a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial y España no participó de ella. También los científicos, los escritores, los artistas de esa época emigraron de España, se fueron, se evitaron los problemas y también se censuraba muchas cosas y se intentaba imponer una cultura oficial, una corriente de pensamiento. Cuando se acabó lo que es la guerra, el general Franco empezó una dictadura. En esa dictadura dijo, aquí mando yo y todo el poder está en mi persona. A esta dictadura la apoyaban los sectores que tenían dinero, la gran burguesía, el ejército. El régimen franquista duró hasta que murió Franco, en el año 1975, y España en esa época estaba sometido a un control muy estricto. Sus habitantes carecían de libertad, perdieron derechos fundamentales, principalmente de tipo político. Como ya te he indicado, por ejemplo, España no participó en la Segunda Guerra Mundial. Eso trajo cosas buenas y cosas malas. Otro ejemplo de esta dictadura. Solo era legal un partido político, el movimiento. Y solo era legal un sindicato, el sindicato vertical. Se censuraban las cosas. Si una noticia no interesaba, esa noticia no salía al público. La moral era muy estricta. Dos novios no podían besarse en la calle. Las mujeres prácticamente no tenían derechos. La oposición la perseguían a palos. Hazte la idea de la cantidad de control que había. ¿Qué es lo que pasó? Que según fueron pasando los años y según la salud de Franco también fue empeorando, esto también se fue relajando. España, a mediados del siglo pasado, era uno de los países más pobres, pero en el año 1960 empezó a experimentar un crecimiento económico, impulsado por el turismo, como por ejemplo Benidorm, un aumento del consumismo y de la emigración de los trabajadores a otros países, a buscar trabajo, y también aprendían algunas cosas. En los últimos años de vida de Franco, él nombró como sucesor en la jefatura de Estado al príncipe Juan Carlos, que era nieto de Alfonso XIII. Eso lo hizo en 1969. Y el 20 de noviembre de 1975, Franco falleció. Con su muerte se acabó la dictadura y poco después Juan Carlos fue proclamado rey de España. Juan Carlos es el rey de Felipe VI, el rey actual. Repasamos. Los acontecimientos muy importantes de la España del siglo XX son la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Hasta pronto.